Pues bien, señoras y señores, vamos a iniciar nuestro estudio bíblico correspondiente al día de hoy. Estamos viendo este tema, estamos haciendo un estudio temático de lo que es la creación y el diluvio. Y el motivo por el cual hemos entrado a este estudio es porque hoy en día el empuje máximo que existe en contra de la iglesia, en contra de la palabra de Dios, se encuentra en el campo de la ciencia, en el campo del asunto de la evolución, que ha venido siendo enseñado en las escuelas, ya en kindergarten, desde el kindergarten para arriba están enseñando esto, y en las universidades eso está a todo furor en estos momentos. Y lo que sucede con el asunto de la evolución es que ellos proponen que la Tierra lleva billones de años, que la creación ha sido un proceso evolucionario y que hay animales que han estado aquí por billones y billones de años. Claro está que si esto se les enseña a los jóvenes desde una temprana edad, ellos creen en eso y leen el recuento bíblico que la tierra fue hecha en 6 días, en 7 días, y ellos dicen, no, ellos no saben lo que están hablando, eso es un libro arcaico que no tiene el conocimiento que tiene la ciencia el día de hoy, con lo avanzada que está la ciencia. Entonces, como comprenderán, es un problema grave, se han retirado millones y millones y millones de personas de la palabra de Dios precisamente por ese empuje que ha logrado hacer el sistema cósmico a través de las Naciones Unidas, que son los proponentes de todas estas cosas, quiero que sepa. Si ustedes leen los proyectos de las Naciones Unidas, se van a dar cuenta de que ellos proponen un sistema de educación que elimina a Dios de la ecuación completamente. Todo se supone que sea científico, entre comillas, y lo que estamos haciendo en esta clase y lo que vamos a hacer es, primero le estoy dando el recuento bíblico de lo que es la creación, pero vamos a entrar también en la porción científica y los métodos que ellos utilizan para empujar o proponer su agenda. Y todos van a ser desmentidos. Van a ser desmentidos por sus propios sistemas, o sea, no simplemente por la Biblia, porque la Biblia es explícita. Pero esos sistemas no pueden llegar a su finalidad sin entrar a una porción histórica, porque esto lleva mucho tiempo. Históricamente son incomprobables. Entonces llega a ser asunto de fe y solamente de fe el creer en lo que ellos proponen. O sea, ¿tienes fe en el hombre o tienes fe en Dios? Entonces, una vez que eso es desbaratado, según el propio sistema de ellos, porque ellos dicen que científicamente todo se tiene que comprobar. O sea que por ejemplo, cuando haces un examen de alguna cosa, eso tiene que ser comprobable y duplicable en cualquier laboratorio. O sea, si aquí 2 y 2 son 4, en este laboratorio 2 y 2 tiene que ser 4, en el laboratorio que está en la China tiene que ser 2 y 2 son 4. ¿Me explico? Entonces, si no es comprobable, entonces no es científico. Entonces, por su misma consideración, ellos mismos caen en el error porque ellos no pueden comprobar absolutamente nada de lo que hablan cuando entran a la ciencia histórica, que en realidad, ¿verdad?, no es ciencia. ¿Okay? Ya lo hemos visto de otra manera, pero ahora les voy a dar más información para que ustedes se den cuenta de que nosotros servimos a un Dios verdadero, que Él hizo todas las cosas. Y les voy a dar a los eruditos del momento, a las personas, a las mentes más grandes en estos sistemas que están proponiendo este tipo de cosas. Pues bien, es un adelanto. Antes de iniciar el estudio bíblico, recuérdense que es necesario estar en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, para poder discernir y almacenar toda esta información espiritual que vamos a recibir el día de hoy, para que sea no solamente de agrado para el Señor, sino para nuestra propia edificación espiritual. Entonces, tomemos un minutito para hacer uso de 1 de Juan 1:9 y después iniciamos. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a estudiar el día de hoy y que nosotros todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos en el estudio, esta es la lección número 5, discúlpeme que no le cambié el número, pues es la lección número 5, y estamos viendo pues el asunto de lo que es la creación. Ya vimos la semana pasada, notamos que la ciencia simplemente trata de representar a la creación original basados en conjeturas. Es todo lo que tienen, créanme lo que es todo lo que tienen, porque de nuevo ellos no pueden echar el reloj hacia atrás lo suficiente para poder definir lo que ellos están diciendo científicamente.
Es imposible, no lo pueden hacer, nadie estaba ahí, entonces solamente tienen conjeturas acerca de estos misterios, pues, del origen del mundo. Ningún científico fue testigo de la creación del universo o del origen de la vida, y estos comienzos quedan fuera de la provincia de la observación y verificación científica. Entonces, cuando las hipótesis y las conclusiones no pueden ser verificadas, la ciencia misma se degenera al ámbito de la especulación. Y las conclusiones científicas son tan débiles como sus premisas. Entonces, lo que vemos es que todo llega a ser un asunto de fe. Ahí llegamos, todo es por medio de la fe. Entonces el orden, en otras palabras, el empirismo y el racionalismo se van por la ventana, porque cuando empujas el sistema tienes que llegar a la fe para creer lo que estás proponiendo. Si es asunto de unos cuantos años, 100, 200, 300 años, sí puede ser verificable, pero cuando tú echas el reloj y dices que hace 1 billón de años o 5 billones de años o 30 billones de años, ya ahí estás hablando tonterías, porque no sabes, eso no se puede verificar bajo ningún sistema y bajo ningún aparato de medición moderno. Entonces, el orden y el arreglo del universo exigen un diseñador, y las observaciones de los más diminutos microorganismos, por ejemplo, de las galaxias más grandes, revelan un diseño y revelan un propósito. Así de simple. Entonces, la adaptación que requieren un planificador maestro. Sin un planificador maestro, esas cosas no pueden ocurrir porque son demasiado complejas y ellas actúan en tándem y tienen que depender una de la otra a la misma vez. Y eso es imposible que se desarrolle en un proceso evolutivo. Entonces, la armonía compleja de toda la materia, desde la estructura de un átomo hasta la configuración de las galaxias, no ha podido ocurrir espontáneamente. Es imposible. Créeme, yo ahorita le estoy diciendo esto para cementar las bases de lo que vamos a hablar posteriormente. Pero quiero que tengan esto en mente porque cuando entremos a la ciencia se van a dar cuenta de lo imposible que es. O sea, en estos momentos yo les digo porque tenemos globalmente la información, pero cuando entremos a los detalles de la física, se van a dar cuenta de que es imposible. Es que no es posible. Entonces, claro está, tenemos que indagarlo un poquito más. Y solo Dios entonces, que es el creador, puede contestar estas preguntas acerca del principio del universo con exactitud, porque Él sí estaba ahí, el creador sí estaba ahí. Entonces, todos los puntos de vista del origen del universo y de la vida, finalmente tienen que ser basados en la fe, y en vez de la observación directa. Y la fe es la percepción de la realidad basada en la autoridad o veracidad, ya sea del hombre o en la veracidad de Dios por el otro lado. Entonces ahí tenemos nuestra opción. Esa es nuestra elección. ¿Creemos lo que dice el hombre o creemos lo que dice Dios? Así de simple. Entonces es una fe en la cual nosotros tenemos que descansar. Entonces la diferencia que existe es que por un lado tienes una fe antropocéntrica. Antropos es hombre, centrada en el hombre, apocéntrica, centrada en el hombre, o teocéntrica, centrada en Dios. ¿Se dan cuenta? Esa es la opción, y esa opción siempre ha sido la misma, desde el inicio de la creación y desde el inicio del conflicto angélico. Entonces, vemos que en Hebreos 11:3 nos dice lo siguiente. Dice, por la fe comprendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto es algo que estos científicos tratan de ver y han sacado una cantidad de teorías impresionantes, incluyendo la teoría del Big Bang, pero siempre tienen que comenzar con una materia. ¿Quién hizo esa materia originalmente? ¿Sí se dan cuenta? Entonces es algo muy interesante, porque ellos creen que de una roca salió un hombre, de un pedazo de materia salió el hombre. O sea que la fe de ellos es más grande que la de nosotros. Si que nosotros creemos que el Creador nos hizo a nosotros. O sea, es más, es una creencia más sana del punto de vista pues. Entonces, claro está pues que las personas que no aceptan la palabra de Dios creen la mentira. Y mientras más grande la mentira, más la creen. Entonces, o expresamos nuestra fe en la palabra de Dios, el Creador, o expresamos nuestra fe en las teorías especulativas que excluyen a Dios. Pero en ambos casos ejercitamos la fe. Por eso dice que por la fe se conocen estas cosas. Bueno, entonces, veamos al principio. Lo que quiero sentar es la porción de la creación. Lo tenemos que tener en nuestra mente porque en cada caso, en esta creación, vamos a tener información científica. ¿Okay? En este momento primero se las presento. Eso es lo que he venido haciendo. Y recuérdense que a veces para el ser humano, yo les he comentado que una persona normal tiene que escuchar una cosa 27 veces para que se le quede grabada. Un genio solamente requiere 3 veces o 4 veces y se le queda grabado.
¿Okay? Tienen memoria fotostática, tienen una calidad especial que les permite pues, recordar estas cosas. Pero nosotros tenemos, no le estoy diciendo con eso que se las voy a repetir 27 veces, pero sí se las voy a repetir varias veces para que los conceptos queden grabados. Entonces, vemos que en Génesis dice lo siguiente. En Génesis 1 dice, permítanme bajar esto aquí primero porque me está molestando. Dice, en el principio, y aquí vamos a estudiar esto basados en el hebreo. Recuérdense que la Biblia fue inspirada en el Antiguo Testamento en el hebreo y un poquito de arameo, y en el Nuevo Testamento fue en el griego. ¿Okay? Entonces tenemos que ir a los escritos originales para saber de qué está hablando. ¿Okay? No sé por qué, miren, varias versiones, y tengo varias versiones para enseñarles también, traducen las palabras hebreas de maneras diferentes. Y claro está, depende del lugar de procedencia, pues tú tienes en tu mente, si has hecho uso de esa palabra, ya la has colocado en un lugar. Y la imagen que esa palabra representa sale en tu mente como una cosa. Y otra palabra sale en tu mente como otra cosa. Pero si utilizas la otra cosa como la palabra inicial, entonces cambia en tu mente el panorama. Entonces hay que definir para que tengamos la misma, estemos en la misma mesa, en el mismo lugar, con las mismas definiciones. Entonces, esto es lo que nos dice el primer versículo. En el principio, Be'erish. Ahí tiene la palabra en el hebreo. Bereshith, dice, creó. La palabra bara es muy importante porque es un verbo en el hebreo que solamente es utilizado por Dios para crear. Solamente en la Biblia aparece ese verbo y solamente es utilizado por Dios, porque es crear de la nada. ¿Okay? En el principio creó Dios, Elohim, tiene el sufijo, él, la palabra él, permíteme ponerles aquí para que me entiendan un poquito más lo que les estoy tratando de decir. La palabra él en el hebreo es Dios. Elohim, este sufijo es el plural, el sufijo plural. Y él es Dios. Entonces, Elohim nos deja saber que Dios no es singular, sino está en tres personas. Elohim, tres en uno. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso lo sabían los hebreos desde el inicio. Fue posteriormente, después del periodo de la deportación, que los rabinos cambian esa definición. Pero anteriormente ellos sabían que Dios era tres en uno. ¿Okay? Entonces, y ellos elaboran algo interesante para decir que no, que esa es la manera que se expresaban, etc. No. Ellos sabían que era uno, ¿okay? Que era un Dios en tres personas. Bien, entonces, eso es lo que tenemos aquí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La ciencia moderna consiste en un grupo de hombres que no estuvieron ahí, diciéndonos, basados en lo que ellos encuentran hoy, lo que ocurrió 10 millones de años atrás o 10 billones de años atrás. Claro está que cuando ellos ponen esas cifras, son cifras que les salen a ellos de la mente nada más. Entonces, y ellos pues no pueden, ellos no estaban ahí, pues nadie estaba ahí, pero nosotros creemos porque tenemos la Biblia escrita por Dios, omnisciente y omnipotente, que sí estaba ahí. Claro está que es un concepto para nuestra mente finita difícil de captar, que antes de todo existía Dios, antes no había nada, solamente existía Dios. Entonces uno se pone a pensar, bueno, ¿cómo existía Dios solo? Bueno, nunca estaba solo. Una de las cosas que ustedes pueden verificar la existencia de Dios es que Dios es amor. ¿Okay? Fíjense en esto, Dios es amor. Y Dios siempre ha sido amor. Y Dios siempre ha expresado su amor en los otros dos miembros de la Trinidad. Pero un Dios como el que tiene, por ejemplo, Islam, que es un solo Dios, entonces Él no puede ser Dios. ¿Por qué? Porque si Dios tiene que expresar su fe en el hombre, entonces depende de la criatura. Entonces ya no es Dios, porque Dios no puede depender de ninguna criatura, porque Él es separado de toda la creación. Pero Él existía eternamente y Él amaba eternamente y Dios es amor. Siempre ha existido, siempre ha sido amor y siempre Él es amor. Entonces Él ama, el Padre ama al Hijo y al Espíritu Santo ama al Hijo y al Padre y así sucesivamente. Eternamente ha sucedido. Pero un Dios que no tiene una creación, un Dios monoteo, ¿verdad? No tiene quien amar. ¿A quién va a amar si está solo? ¿Me explico?
Entonces tiene que crear, entonces una vez que crea, tiene que depender de la criatura para poder amar. Entonces ya no es amor. Ya ese no es, ya es dependiente, ya no es un verdadero Dios. Entonces la palabra de Dios se chequea a sí misma. Entonces aquí tenemos algo que es muy, pero muy interesante. Él es completamente distinto a su creación. Dios es completamente distinto a su creación y Él crea todas las leyes. Todas las leyes le obedecen a Él y todas las leyes han sido hechas para su beneplácito. Ahora Él es justo. Esas leyes se aplican a todas las personas. Ya sean personas muy buenas o personas muy malas. Todas se aplican por igual a todas las personas. Entonces, si ustedes echan el reloj un minuto atrás de la creación, no existían las leyes físicas, no existían las leyes científicas, no había nada excepto el eterno Dios en la eternidad. Nada. Él en la eternidad creó a los ángeles. ¿Okay? Fíjense ustedes. O sea que aquí hay algo que es muy interesante, porque no habían leyes, no estaban sujetos a ninguna de las leyes que existen el día de hoy, porque Él las inventó, Él las hizo. Entonces nosotros no podemos decir que antes de la creación existía tal y tal ley que Dios tenía que seguir, porque no había ley, solo existía Dios y su carácter justo y perfecto. ¿Okay? Muy interesante esa definición porque nos permite ver que Él es el que crea todas las cosas. Nosotros las entendemos como tal porque ya han sido inculcadas en nosotros, pero eso no existía antes de la creación. Entonces nosotros podemos ver en la distinción del creador y la criatura que Dios es completamente distinto a su creación. Y esa es una importante definición. Tenemos que entender que nosotros somos la criatura y Él es el creador. Nosotros no vamos a comparar con el creador ni vamos a tratar de ser el creador. Eso es lo que está tratando de hacer Satanás, de ser como su creador. Pero eso es imposible porque Dios es omnipresente, omnisciente, es veraz. Él tiene todas las características que son extraordinarias, que ningún ser humano o ninguna criatura las puede tener. ¿Okay? Entonces, Dios es completamente distinto entonces a su creación y que Él es el que hace todas las cosas. Y Él es el que crea toda la materia, toda la energía, todo el tiempo y el espacio. Él es el que las creó. Y están sujetas a sus leyes. Ahora Dios es infinito. Si ustedes hablan del espacio sideral que contiene 600 billones de galaxias, como la galaxia de la Vía Láctea que tiene billones de estrellas, imagínense ustedes la inmensidad de Dios. Y Él lo hizo con su dedito, hágase y se hizo. Ya está, así de grande es Él. Entonces, todo está sujeto a sus leyes que Él ha hecho. Entonces, en lo que concierne al debate del tiempo entre el primer versículo, porque tenemos el primer y el segundo versículo, que hay una brecha. Entonces, aquí desde el comienzo ha existido un debate, ¿okay? Desde el comienzo de Génesis, ¿okay? Cuando Dios le da esta información a Moisés, desde esa época comienzan los estudiantes a ver, bueno, ¿y por qué? ¿Qué pasó aquí? Porque ellos entendían, estaban en el idioma natal de ellos y entendían perfectas las definiciones con las cuales se habían escrito. Entonces, siempre existe el debate en el primer y el segundo versículo, o sea que en los anales de la historia de los rabinos y de los estudiantes hebreicos, siempre ha existido debate y también ha pasado ahora claro está, al Nuevo Testamento, a los teólogos del Nuevo Testamento. O sea que no es nada nuevo, quiero que lo sepa. Entonces, el segundo versículo, entonces existe la brecha entre el primero y el segundo versículo, y nuestro punto de vista es que sí hay un periodo de tiempo que transcurre entre el versículo 1 y el versículo 2, definitivamente. Hay una brecha de tiempo entre el número 1 y el número 2, pero es un asunto completamente inapropiado y sin razón textual de ningún tipo el insertar cualquier cosa adicional que no sea a los ángeles y a la caída de Satanás. No hubo una creación previa. Y yo les enseñé pues lo que tratan de hacer las personas con los neandertales, que dicen que existieron antes de la creación y estaban aquí y todo. Les enseñé la fotografía pues de mi primo, ¿se recuerdan? Okay. Entonces, es algo muy interesante, porque siempre están tratando de poner algo y de crear algo en sus mentes con lo cual ellos puedan ejercer pues su punto de vista. Entonces, ese no es el lugar pues para tratar de atiborrar la geología histórica entre el 1 y el 2, que eso es lo que hacen hoy en día. Recuerden que el otro campo también lee la Biblia, ¿okay? Especialmente la creación. ¿Por qué? Porque ellos quieren derrumbar la creación bíblica, ellos quieren socavar, entonces se pegan a cualquier cosa que encuentren para ellos de ahí sacar una teoría o algo adicional. Entonces ellos saben que hay una brecha de tiempo entre el uno y el otro. Entonces, no se puede atiborrar en ese periodo de tiempo, en esa brecha de tiempo, las edades geológicas o algún tipo de raza antes de Adán para respaldar el asunto de los neandertales, como les presenté la vez pasada. Entonces, pero para todas esas conjeturas no hay base, quiero que sepan.
Lo que sí vemos es que en los primeros 2 versículos es que hay un indicio de una generación, una creación original y un juicio subsecuente. De eso sí tenemos indicio. Él crea, porque aquí te está diciendo que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Los cielos y la tierra. Ese es el principio. Y nos dimos cuenta que la creación original fue el espacio sideral, lo podemos llamar sin nada, vacío completamente. Ahí no había estrellas, no había sol, no había luna, no había constelaciones, no había nada. Y puso la tierra. O sea que la tierra es un lugar especial. Y esto es algo que en esta teoría de la gran explosión o del Big Bang, ellos no pueden responder esto, porque según ellos sale de una partícula infinitamente reducida y hace una explosión extraordinaria. Esa explosión, claro, cuando hace explosión, todo gira, cuando lo hacen, gira solamente de una manera, ¿verdad? Fuera de la explosión. No puede haber uno que gire así y uno que gire así, porque la explosión no se lo permite, como comprenderán. Y como no sé si hemos hablado de eso, pero hay planetas que giran al revés. Entonces, ¿cómo pueden explicar eso? Si tiene que ser de esta manera nada más, porque así era. Pero, claro está, me adelanto. El asunto es que esta creación fue hecho espontáneamente por Dios, porque Él habló y se hizo, y lo que hizo primero fue el espacio sideral y la tierra. Nada más. No había luz, pero no había necesidad de luz. ¿Por qué? Porque Dios es luz. En Apocalipsis vemos que el nuevo cielo y la nueva tierra no tienen necesidad de sol. ¿Se recuerdan? No tiene necesidad de sol. Igualito que el inicio de la creación. ¿Por qué? Porque ahí está Dios y Dios es luz. ¿Ok? Muy interesante. Bueno, entonces, aquí vemos que nada de eso se puede meter aquí. Vemos que no hay base para ninguna de estas conjeturas, sino la idea principal en ese capítulo es que Dios crea el universo de la nada, ex nihilo, de la nada. Y lo que no ha sido mencionado ni definido en esta parte del contexto es por qué la tierra ha llegado a estar sin forma ni vacía en oscuridad, cubierta con un mar de sal caótico. O sea que aquí tenemos un juicio que no está mencionado, pero el Espíritu de Dios prepara la tierra para la restauración. Entonces lo que tenemos es la creación original de la tierra, ¿verdad? Y el espacio sideral, y después hubo un juicio, y la tierra fue cubierta con oscuridad. Y les voy a hablar de las palabras en hebreo que son utilizadas en la Biblia para definir juicio. ¿Okay? Y aparecen una y otra vez. Son las mismas palabras que aparecen en la Biblia para definir juicio, y el juicio tiene que ver con el pecado. El pecado original de las criaturas de Dios es la arrogancia. La arrogancia es lo peor que puede existir. La arrogancia es pensar que tú eres mejor que las demás personas. ¿Okay? Una cosa que es verdaderamente increíble, pero ocurre debido a que el sistema humano, pues una persona, Dios le da a cada persona lo que Él necesita para que esa persona pueda alcanzar almas en su capacidad. Todas las almas para Dios tienen el mismo valor, señoras y señores. Y Él ha muerto por las almas. Y si a ti te puso en una familia, en un lugar específico, es para que tú alcances a esas personas que entienden tu idioma y sabes que tú le estás diciendo a ellos la verdad. ¿Se dan cuenta? Aquí lo que está probando Dios es tu fidelidad. Ese es el barómetro, porque si tú eres fiel cuando se termine este periodo de tiempo aquí en la faz de la tierra y llegue el milenio y posteriormente, tú vas a estar en otra situación que excede abundantemente todo lo que puedes pensar o pedir. O sea que nosotros no podemos... Pero ¿quiénes somos nosotros? Si el ser humano, como yo les he dicho anteriormente, no puede hacer ni siquiera una hormiguita autónoma. Y estoy hablando de que si tú le das todas las mentes científicas que existen en el planeta Tierra, todos los matemáticos que existen en el planeta Tierra, todos los geólogos que existen en el planeta Tierra, todos los fisicistas que existen en el planeta Tierra, todas las mentes extraordinarias, todas las personas que programan computadoras y tienen sistemas muy avanzados, aquellas personas que están en la nanotecnología, que es lo último en la ciencia, que esa ciencia es la que está causando estragos el día de hoy, porque es muy interesante, porque básicamente están reestructurando las cosas para el uso del ser humano. Cosa que está bien porque Dios le dijo al hombre que subyugara las cosas, pero tú tomas a todas esas personas y le das todo el dinero del mundo, todo el oro, toda la plata, todas las piedras preciosas y todos los dólares que se han imprimido en la faz de la tierra. ¿Okay?
y el ser humano no puede ser una hormiga autónoma. O sea que con todos los recursos que existen, ¿verdad? Tú le das todos los recursos que existen en la fase, no pueden hacer una hormiga autónoma. ¿Ok? Bien. Les estoy diciendo esto para decirles, entonces, ¿quién eres tú para pensar que tú eres superior a una persona, a otra persona que no tiene, humanamente hablando, tu posición? ¿Puedes hacer tú una hormiga? No. ¿Puedes hacerte una persona tan compleja como es la persona? No. Entonces, ¿de qué te estás dando ínfulas? ¿Sí se dan cuenta? Cuando ves las cosas en el lugar apropiado, no te puedes dar ínfulas. Aquí lo interesante es que Dios es el que escoge y nos pone a nosotros para que alcancemos a las personas que tenemos que alcanzar. Tú no puedes alcanzar a todas las personas, pero sí puedes alcanzar a algunas personas. Y esas almas son importantísimas para el Señor. ¿Okay? Entonces, todo esto lo tenemos en mente porque Dios es perfecto. Y Dios es el que hace las cosas y las diseña como Él quiere diseñarlas. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es darle gracias a Dios por el diseño. Gracias a Dios porque somos lo que somos. Punto. Pero no para que nos entre la arrogancia de Satanás. Que ahora que pensamos que son mayores que las demás personas. Porque, ¡ay, míralo! Los reyes miren, los reyes que han existido siempre quieren que sus súbditos se arrodillen y pongan la cabeza en el piso porque son superiores y todo lo demás. Jesucristo no hizo eso. ¿Se dan cuenta? Entonces es muy interesante pues verlo de la diferente manera. Aquí el asunto es que Dios es el que crea y estamos viendo que la tierra ha llegado a estar sin forma y vacía en oscuridad, cubierta con un mar de sal caótico. Y aquí tenemos un juicio que no está mencionado, pero el Espíritu de Dios prepara la tierra de nuevo para la restauración. Y ahí es donde el caos es ordenado para proveer un medio ambiente perfecto para la raza humana, para que gobierne y disfrute como los representantes de Dios. En otras palabras, el juicio de apelación de Satanás ha iniciado. Se inicia el juicio de apelación de Satanás y también la primera civilización humana. Tenemos que en la creación, que es la restauración del planeta Tierra, ¿se encuentra qué? Se encuentra la primera civilización humana. Esa civilización concluye con el diluvio universal. El diluvio universal acaba con todo lo que existía aquí, excepto por las personas que estaban en ese bote. ¿Okay? Y de ahí comienza con creyentes de nuevo la nueva civilización. Y esa va a perdurar hasta que el rapto de la iglesia venga y hasta que pase el periodo de la tribulación. Después de terminarse el periodo de la tribulación, comienza la nueva civilización dirigida por Dios mismo, que es el último Adán, ¿verdad? El Mesías, y Él es el que va a gobernar en perfección para demostrarle a Satanás que aún bajo perfección el ser humano se va a ir en contra de Dios porque tiene su propio libre albedrío. ¿Okay? ¿Qué es lo que propone el comunismo? Fíjense el sistema cósmico. Él exige que haya igualdad entre todas las personas. ¿Hay igualdad bajo los sistemas comunistas? Para nada. Hay pobres, pero pobres. Y los que están en el gobierno, eso se dan la vida impresionante. Tienen una vida impresionante. ¿Okay? Hacen lo que les da la gana y bajo un sistema de tiranía. ¿Okay? O sea que tenemos que ver las cosas como son. No es así con las cosas de Dios. Dios dirige en amor. ¿Okay? En amor. Y tú lo obedeces en amor. Todo lo que haces por Dios para que cuente tiene que ser en amor. No porque alguien te lo dijo, porque tienes miedo de que si no lo haces vas a perder. No, ese no es el sistema. ¿Qué es lo que le dice Dios al pueblo judío? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. ¿Y qué es lo que nos dice a nosotros? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. ¿Y cómo lo vas a amar? Conociéndolo. Conociéndolo es la única manera que lo puedes amar. ¿Okay? Y de ahí se deriva el amor por nuestro prójimo. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Okay? El primero es más fácil de lograr que el segundo. Interesante, ¿verdad? Porque nosotros todavía tenemos ciertas cosas que todavía no ha limpiado la palabra de Dios, entonces hay problemas con la ejecución, pero tratamos, ¿okay? Pero es más difícil, porque resulta que hay personas que te caen mal, y si te caen mal, entonces es muy difícil que tú utilices pues ese amor divino, pero hay una solución, y la solución es el amor agape. El amor agape lo que hace es que vea a la persona bajo su punto de vista, que es el punto de vista bíblico, y no juzga a la otra persona. Entonces amar no es juzgar. ¿Se dan cuenta? Entonces eso te retira de eso. Y el amor agape es el que resuelve los problemas dentro del matrimonio, de paso. No el amor fileo, sino el amor agape. Si te hicieron algo que no te gustó, como dicen los franceses, fermez la bouche. ¿Okay? Cállate la boca, piensa en el Señor, dirige tu mente a Cristo y deja que el vendaval pase, porque el vendaval va a pasar. Así como viene la lluvia y se va la lluvia, como viene el huracán y se va el huracán,
va a pasar. Pero si tú te pegas a ese huracán para que se formen dos huracanes y que se forme el balaceo y que, bueno, y te empujen por el abismo, pues todo lo demás, entonces sí se puso mala la cosa. Si tú eres un creyente que estás utilizando la palabra de Dios, tienes los ojos en Cristo, espérate que pase el vendaval, va a pasar. Aunque claro está, la furia de un huracán es tremenda, ¿okay? Da miedo, es peligrosa, tú no puedes salir, cuando hay un huracán tú no puedes salir porque te vuela. Entonces tienes que aguantar el vendaval y saber que va a pasar. El vendaval va a pasar. El vendaval trae consigo todo tipo de cosas. ¿Qué no arrastra el viento? Por ejemplo, ¿qué no aguanta la ira de una mujer? ¡Ja! Te va a decir de todo. Y viceversa, yo porque también se la dicen a la mujer. Pero es algo tremendo, ¿verdad? El asunto es que nosotros, con el amor agape, solucionamos todo. Es difícil aplicarlo, pero ese es el amor con el ser humano. Por eso les digo que es un poquito más difícil la aplicación del segundo mandamiento divino, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ves, si pones los ojos en Cristo, lo puedes hacer. Y esa es la solución para el matrimonio, de paso. Si quieres estar casado por un periodo prolongado de tiempo, tienes que tener amor agape. De otra manera no lo puedes hacer. De otra manera, me llenó el vaso, me llenó, ¿cómo es que se dice? Me llenó, se rebasó. Ya no aguantó un segundo más, ¿verdad? En el comienzo era mi amorcito, mi vida, currucucú, y cuando llegas ya a estos años y no tienes la palabra de Dios, vete tú. Se forma la reacción nuclear, pues, o sea que es algo muy interesante porque va en cadena y uno no puede meterse en eso, tiene que zafarse. Ahora tienes que tener suficiente palabra de Dios para decir, ¿sabes qué? No digo nada. Es interesante a veces que yo les comenté a ustedes que mi papá murió cuando yo era muy joven y yo me crié con mi mamá, que yo adoro a mi mamá, era una mujer inteligentísima, era una mujer, pero a veces tenía una furia y ella me decía, cuando yo me ponga furiosa no digas nada. Tú cállate y escucha, ¿okay? Y porque a mí se me pasa, me decía, y sí, así era, me decía, y después se le pasaba, ¿okay? Y después, ¿qué quieres comer, mi amorcito? O sea que era así, y bueno, yo conocí a las mujeres de esa manera, porque yo estaba entre tres mujeres, estaba mi mamá, mi tía, mi hermana y mi prima, de 4 mujeres, o sea que yo y 4 mujeres. Imagínense ustedes, o sea que aprendí mucho de eso. Por ejemplo, hoy en día, para ser sincero, los huracanes de mi mujer son así de chiquiticos comparados con mi mamá. Aquí se aguanta mucho viento, porque he entrenado pues para ver eso. Pues. Y una cosa muy simpática también que me decía era que a la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa. No puedes pegar a una mujer, ni se te ocurra pegarle a una mujer, ¿ok? Nada, para nada. Y eso es algo también que le agradezco mucho a mi mamá. Lo que sí me enseñó era activar los platos y las cosas que te pueden tirar. Es algo muy interesante. Me desvío pues porque me trajo a la mente eso. Bueno, entonces aquí lo que estamos viendo es que hay un juicio de apelación. Satanás va a apelar lo que sucede en la brecha. ¿Okay? Lo que sucede en la brecha es que Satanás se revela en contra de Dios. Entonces Dios lo juzga y lo condena al lago de fuego. Entonces Satanás apela a la sentencia de Dios y con el argumento de cómo puede ser que un Dios soberano y poderoso puede enviar a su criatura al lago de fuego. ¿Okay? Entonces Dios, en su gracia, dice, ok, muy bien, voy a crear al hombre. Voy a crear a la raza humana para que tú veas que un ser inferior al intelecto que tú tienes como ángel va a solucionar el problema con el libre albedrío. Y a nosotros nos da lo mismo que tienen los ángeles, el libre albedrío. ¿Ok? Los ángeles tienen libre albedrío y los hombres tienen libre albedrío. Por eso los 10 mandamientos tienen en el quiasmo, ¿verdad? En esa X, en el medio, la vida humana, porque eso encierra el libre albedrío, que es el que soluciona el conflicto angélico. Muy interesante, ¿verdad? Tenemos que ver esas cosas desde el inicio porque Dios ha diseñado todo esto de tal manera que no puede haber equivocación. Entonces, yo lo que quiero hacer en estos momentos es ponerles en la pantalla el juicio de apelación de Satanás. Sale desde la brecha esta que estamos estudiando. Entonces, aquí les voy a enseñar a ustedes lo siguiente.
Estas son las fases del juicio de apelación de Satanás. Si quieren sacar la fotografía, sáquensela, porque esto es una aplicación extraordinaria. Y esto corresponde a las dispensaciones, corresponde a la administración divina de la historia. ¿Okay? Cuando tú pones, si pones otra gráfica arriba de esto, la primera que aparece después de la creación de la tierra y el cielo, ¿okay?, es la que tenemos aquí, la edad de la evolución positiva, y eso comienza el sexto día cuando Dios hizo al hombre. Ahora, Dios no hizo al hombre como un bebé, lo hizo como un adulto y con una capacidad intelectual extraordinaria, y a él le enseña el lenguaje. El lenguaje tuvo que ser producido por Dios y enseñado a su criatura y tener la reciprocidad mental para poder entender lo que Dios le está diciendo. Eso no pueden hacer espontáneamente, señoras y señores, como comprenderán. Eso requiere un programa. Entonces, fíjense en lo que ocurre en este juicio de apelación. Primero, aquí tenemos en el juicio formal, primero déjeme decirle que en la jurisprudencia, cuando tú vas a un juicio, está primero que todo el juicio formal. Aparece el abogado defensor con la persona que está defendiendo, ¿verdad? En este caso, Satanás defendiéndose a sí mismo, y el juez, en este caso el juez es Dios. ¿Okay? Pero en la corte tú apareces, ahí la fiscalía es representada por el juez y el abogado de la fiscalía, y tu abogado como defensa, si tú has incurrido pues un tránsito o lo que sea. Entonces la primera fase del juicio es la parte formal del juicio. Presenta el caso la fiscalía y presenta el caso el abogado defensor ante el juez. Entonces aquí tienen abajo la edad, cuando hablamos de la prosecución es la fiscalía, en rojo, aquí lo pueden ver en rojo, es la prosecución del juicio formal. Y aquí tenemos la creación del hombre. Entonces Dios crea al hombre y esa es la edad de la abolición positiva. Entonces después de esto viene la defensa, que es Satanás. Satanás presentando su caso en el juicio formal de apelación. Y aquí pueden ver la caída del hombre. Él tienta al hombre a caer a través de la mujer. Eso no tiene connotaciones muy grandes, señoras y señores, porque de ahí han salido muchas cosas, que la mujer esto y que la mujer aquello. No. Aquí el problema que sucedió es que Eva le dio un mal consejo a Adán y Adán tomó el mal consejo. Y yo les he dicho a ustedes que si la mujer es una mujer sabia, que conoce la palabra de Dios al estilo de Proverbios, ¿verdad? Es una mujer que sabe las cosas, entonces es el hombre que no haga caso a esas sugerencias de su mujer, es un tonto, porque es una mujer sabia, te está diciendo las cosas. Claro está que tú tienes la rienda porque tú eres el hombre de la casa, ¿verdad? A ti se te dio la rienda, pero eso no quiere decir que tu mujer sea una tonta. Tu mujer puede tener cosas muy buenas, especialmente si conoce la palabra de Dios. Es un tesoro, es más, si conoces la palabra es un tesoro, es perlas lo que tienes en tu casa. Entonces, pero en este caso ella sucumbió primero y le dio al hombre y el hombre le hizo caso a ella. ¿Okay? Entonces, por eso es que vemos, ahí viene la edad de la abolición negativa, y después tenemos Abraham y a los patriarcas en este periodo de tiempo. Y ustedes vieron lo que pasa con Abraham y los patriarcas, todas las tentaciones que tuvieron, etc. Y después viene Moisés, y aquí el que comienza Israel. Entonces, después viene en el juicio formal, termina y viene ahora la refutación de la prosecución. O sea, aquí el que va a enseñar su caso, ¿okay? Y el caso que se está pensando es la justicia de Dios. Eso es lo que se está viendo, la justicia de Dios, que Dios es amor y Dios es justicia. Entonces, la prosecución presenta el primer advenimiento de Cristo. Esas son las edades cristocéntricas. Y en esto se da cuenta de que hay una persona que aquí le ganó el conflicto angélico a Satanás. Aquí fue que derribó sus argumentos. Cristo en la cruz, por lo que él mantenía en su mente. He venido, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Se dan cuenta? Entonces, después de eso, la prosecución presenta a la iglesia. En el día de Pentecostés comienza la iglesia y eso somos nosotros. Por eso es que las personas que crecen espiritualmente son valiosísimas en el plan de Dios. ¿Okay? Uno echa a correr 100,000. Un creyente maduro. Eso es lo que vale la persona madura que ha escogido, una vez que es salvo, conocer al Señor y seguir la marcha espiritual. No importa lo que pase, no importa cómo te sientas, nada importa. Tú sigues recto, porque tú estás demostrando la fidelidad en frente del juicio de apelación. Entonces, después de eso, viene el
el punto de la defensa. Y el punto de la defensa comienza con el rapto y la tribulación. Una vez que el Señor se lleva a su iglesia, porque no la va a pasar. La iglesia es la novia de Cristo. Y Él no va a permitir que la iglesia pase por la tribulación para recibir palos, como comentarán. Porque no, o sea, no la va a ablandar antes de que se case con Él, a base de trancazos. Entonces se lleva a su iglesia para ser evaluada en el tribunal de Cristo. Ahí es donde los vencedores salen. Entonces quiero que sepa que no tienes, si tú eres una persona que estás creciendo espiritualmente y sabes que estás haciendo la voluntad de Dios, tú no tienes que tener miedo. Tú sabes lo que va a pasar en el tribunal. Tú sabes lo que va a pasar. ¿Okay? O sea, tú no tienes miedo de la muerte, es más, estás ansioso. Y vas a decir lo que dijo el apóstol Pablo. Para mí vivir Cristo, morir ganancia. Ganancia porque imagínate la ganancia que va a tener el apóstol Pablo. Bueno, entonces, y les digo, el apóstol Pablo tenía una cantidad limitada de información. Nosotros tenemos más información y nosotros podemos lograr lo que logró el apóstol Pablo. O sea, si tú estás fiel con el Señor, tú lo puedes hacer. Bueno, entonces termina la parte de la refutación en el juicio formal, del juicio de apelación. Y después viene el argumento de cierre. Y en el argumento de cierre tenemos la persecución con el segundo advenimiento de Cristo. Él va a presentar su caso y le va a decir a Satanás que no es asunto de la inigualdad, no es asunto de la injusticia, nada de eso. Es asunto para que la persona se desvíe de Dios. ¿Okay? Porque uno dice, bueno, con la pobreza, con todos los problemas que tiene, claro que no va a creer en Dios. Mira la miseria en que vive. ¿Okay? Lo que sucede ahora es que en el periodo de 1000 años de nuestro Señor Jesucristo va a haber una justicia pareja. Es más, nosotros vamos a regresar con Él sin la naturaleza pecaminosa en el cuerpo de resurrección como los incorruptibles. Nosotros no podemos ser comprados como jueces, no importa quién sea la persona. Estamos alambrados con el Señor. ¿Okay? Nosotros estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Es nuestra ansiedad, nuestro deseo sublime, hacer lo que Él diga. Ya cuando nosotros salgamos de este cuerpo, nosotros es parte del cuerpo de Dios. O sea, yo estoy moviendo mi mano porque mi mano está alambrada para que se mueva cuando mi cerebro le dice, muévete. ¿Okay? Y para eso está ahí. Lo mismo pasa con nosotros, que vamos a querer, estamos dispuestos, listos para hacer lo que Él quiera. Es nuestra delicia hacerlo. Bien, entonces después de esto, al final del milenio, viene la defensa presentando su caso. De paso, aquí la defensa de Satanás con el rapto es un berrinche porque no tiene que probar. Entonces, ¿qué pasa? Una mortandad espectacular en ese periodo de tiempo. Entonces, finalmente, en el juicio final viene Satanás, es soltado por un periodo breve de tiempo y finalmente pues viene el juicio final. Y ese es el juicio de apelación que comienza en la brecha. ¿Okay? Comienza en la brecha, comienza con la creación del hombre. ¿Entienden? Y les quería dar esto para que ustedes mentalmente tengan un lugar donde se pueden aferrar, para aferrarse de la información que estamos viendo. Entonces, vamos a concluir aquí por ahora. En la próxima clase les voy a dar más información y vamos construyendo mentalmente, pues a través de toda esta información, lo que necesitamos saber para cuando lleguemos a la presentación del sistema cósmico. Porque lo que pasa es que el sistema cósmico, para proponer lo que Satanás quiere, va a tratar de cambiar la información que existe en Génesis. Y la va a tratar de derrumbar, la va a socavar. ¿Cómo socavas tú una muralla? Pues quítale los ladrillos uno por abajo hasta que se derrumbe. ¿Okay? Así de simple. Entonces, hacia allá nos dirigimos. Amado Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para que nuestra mente pueda captar todas estas cosas, que quede grabada en nuestros corazones, para que nosotros también tengamos la defensa de tu poderoso evangelio a estas personas que han sido engañadas, Señor, por el sistema cósmico. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete entonces con todas estas cosas y que todo lo que hagamos sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.